A escasos 2 meses del cumplimiento de los 2 años de toda la vorágine que llevamos vivida con el tema del COVID, restricciones, confinamientos, encierros, pasaportes sanitarios, vacunación, etcétera, etcétera, el gobierno plantea ya empezar a tratar el COVID como una gripe. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y el propio presidente del gobierno, que quieren plantear que España lidere ante la Unión Europea la propuesta de que el coronavirus empiece a ser tratado como una simple gripe y por lo tanto sean remitidas todas las puestas en marcha de limitaciones de movilidad, de certificados COVID y todas estas cosas. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud ya han dicho que es prematuro este tratamiento, lo cual no descarta que en el futuro pueda ser así, pero que ahora mismo es todavía prematuro porque estamos todavía en una situación epidémica. Es decir, que según el gobierno de España, a día de hoy, estamos en un momento en el que ya podemos empezar a relajarnos con el coronavirus, ya podemos dejar de preocuparnos. Todo ello a escasos días en los que se continuaba repitiendo en la televisión el gran peligro que suponían las fiestas, las reuniones intergeneracionales, etcétera. Pero antes de seguir y evaluar este cambio de paradigma por parte de la clase política respecto al COVID, creo que vale la pena examinar qué ha pasado en los últimos 2 años y sobre todo lo que, por ejemplo, en este canal advertimos desde un principio lo que ha sucedido y si hoy en día estábamos en lo cierto o no. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Las medidas que se han tomado son desproporcionadísimas para el impacto cultural y sobre todo económico que va a condenar España. Al respecto, cabe destacar que tanto Inglaterra como Alemania no han adoptado estas medidas tan drásticas. Inglaterra y Reino Unido, que este es un virus como la gripe, que aunque encuentren una vacuna, va a volver. Es un virus que ha venido para quedarse. ¿Verdad que todos los años hay vacuna contra la gripe? Pero todos los años vuelve a haber gripe. No existe una fuerza mayor de aplicación del estado de alarma. Lo que existe es un estado de necesidad de no aplicar el estado de alarma porque, en relación a la equidad y a la equipeya, las consecuencias de aplicarlo por el virus son mucho más graves para el bien jurídico protegido, que es la nación, que aquello que se pretende evitar, que es la extensión del virus en la propia sociedad. Ese es el grave error que ha cometido el gobierno, aplicar desproporcionadamente el estado de alarma, generando un daño mucho más grave para la nación, porque al aplicarlo, ¿por qué lo aplica desproporcionalmente? Pues porque el confinamiento de las personas en sus casas durante 2 meses no solamente es que vaya a generar un daño económico irreparable para los próximos años, es ilegal. Está promulgado ilegalmente, no ha cumplido con los requisitos que están establecidos por la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio para que los españoles tengamos que estar forzosamente en nuestras casas confinados, porque eso solamente se contempla en el estado de excepción y las medidas que se están tomando con el corazón y con fines populistas. No se están tomando medidas económicas y las medidas que se están tomando políticamente son son una condena a muerte, sobre todo para España, pero sobre todo lo más importante, España no ha anunciado ninguna medida económica. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué no se están adoptando estas medidas? ¿Por qué en España no se está acordando lo que ya se ha acordado en Francia, lo que se ha acordado en Alemania, lo que se ha acordado en Estados Unidos? ¿Por qué no se ha acordado la suspensión fiscal? Porque el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a haber barra libre de crédito respecto a la situación, pero no va a haber barra libre para mantener los chiringuitos de los partidos políticos, no va a haber barra libre para mantener el estado de las autonomías, no va a haber barra libre para mantener un chofer por cada concejal y por cada mindundi de ayuntamiento, no va a haber barra libre para todo esto, y esto solamente se mantiene con una única cosa, con una presión brutal fiscal, que es la que hemos estado soportando los españoles durante estos últimos años. Del análisis político y económico que hicimos aquí hace 2 años, que ha resultado ser totalmente cierto, siendo de los primeros que advertimos que las medidas que estaban tomando era matar una mosca a cañonazos y que íbamos a vivir unas consecuencias más graves que las que pretendíamos soslayar, el fundamento de ese análisis y de los errores que se han cometido es el mismo fundamento del cambio en el paradigma de los políticos respecto al COVID ahora. Porque casualmente coincide que este cambio brusco de paradigma por parte del gobierno se ha dado 2 días después de que se publicara una serie de encuestas en las cuales el Partido Socialista Obrero Español perdería las elecciones a día de hoy al existir ya una posible coalición de gobierno entre Vox
y PP. Esto se ha publicado hace escasos días en diferentes medios de comunicación como El Mundo, El Español, El Confidencial, El País, y se han hecho diferentes encuestas en las cuales se acredita que el Partido Socialista y Podemos no revalidarían la mayoría suficiente para seguir en el gobierno. Y la principal causa de esto es porque la ciudadanía ya está cansada. Y está cansada porque percibe que la mayoría de restricciones y condicionantes económicos, sociales, laborales de su vida carecen de sentido alguno, como hemos estado viendo en los últimos meses, y sobre todo porque en comparación de la situación epidemiológica que hemos vivido ahora a la que vivimos hace 2 años, en la cual estuvimos encerrados en nuestra casa durante meses ilegalmente, la ciudadanía está viendo que todo aquello fue fútil, estéril, innecesario, no asesorado, que ahora se han podido prescindir de todas esas medidas, que aún así la gente se ha contagiado, está pasando la enfermedad, y el gobierno ha empezado, por lo tanto, a asumir el discurso que considera que la ciudadanía quiere nuevamente escuchar. Hace 2 años era el de máxima protección y máxima alerta sin medir las consecuencias, y ahora mismo sigue siendo el mismo. El criterio sigue siendo político y sigue siendo electoral. Y esto lo estamos viendo no solamente por parte de los partidos que están en el gobierno, sino por parte de todos los partidos durante el tema del COVID. La politización y la capacidad para sacar rédito, y en este caso, por ejemplo, sí se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Madrid, de la señora Ayuso, que fue la que empezó con todo el tema de las restricciones, incluso llegando a pedir un estado de alarma exprofeso para la Comunidad de Madrid, se ha erigido como adalid de una libertad, a pesar de haber hecho una gestión de la pandemia nefasta, pero al posicionarse mediáticamente en contra de todo lo que hacía el gobierno, cuando realmente muchas de las medidas que estaban tomando en la Comunidad de Madrid y en el gobierno estaban consensuadas entre ambos, como yo expliqué varias veces en las publicaciones y se podía ver en las publicaciones del BOE, pues de esta manera se ha podido dar una apariencia, una puesta en escena de cara a los comicios electorales que han podido rentabilizarse en el seno del PP. Y eso es exactamente lo que quiere hacer ahora el PSOE y Podemos de cara a Castilla y León y futuros encuentros electorales, entre ellos la posibilidad de un adelanto en las propias generales. Pero aquí nuevamente, y de acuerdo con lo que hemos visto en los últimos 2 años de la gestión de esta crisis y lo que va a pasar en lo sucesivo, a ningún partido le importa un pimiento hacer un ejercicio de reflexión, responsabilidad y serenidad y tomar una decisión independientemente de que tenga buenas o malas consecuencias electorales. Todos los partidos van a tomar una decisión basada únicamente en sacar el mayor rédito político. Y además, así lo hemos estado viendo en febrero y enero de 2020, cuando el bloque que se llama ese mismo de izquierdas decía que el coronavirus era para tomárselo a risa, el bloque de derechas establecía todo lo contrario, culpaba al gobierno por el 8M, decía que una irresponsabilidad, que venía una gran crisis, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno tomó la medida ilegal e innecesaria de encerrarnos a todos en nuestras casas, todos los partidos estuvieron de acuerdo en hacer eso. Es más, incluso los del bloque de derechas, y sobre todo Vox, le decía al gobierno que habían sido tardos, que habían sido lentos, que no lo habían hecho bien, que tenían que ser incluso más agresivos en las medidas que tenían que tomar. Y en la segunda prórroga del estado de alarma, el partido Vox, por ejemplo, votó en contra, no porque hubiera una vulneración de ningún derecho fundamental, sino porque, según ellos, la única manera para gestionar efectivamente la crisis era un gobierno que no estuviera plegado a las voluntades bolivarianas de un gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Y eso está en los propios diarios del Congreso. Tenéis el vídeo aquí. Y por mucho que se quieran presentar ahora como adalides de la libertad, no es hasta finales de abril, ya cuando Vox se queda absolutamente sin discurso y toma las tesis que algunos durante ya meses llevamos defendiendo como ilegales, como un confinamiento innecesario, ilegal, sin medidas económicas, con unas consecuencias trágicas que vamos a vivir en lo sucesivo en España. Pero Vox toma ese discurso después de haber apoyado de manera constante y sistemática, incluso haberse presentado ellos y el PP como la alternativa para gestionar el confinamiento ilegal de todos los españoles para que no estuviera al servicio de los intereses bolivarianos del gobierno. Y presenta el famoso recurso de inconstitucionalidad cuando se queda sin discurso para poder capitalizar lo que ya muchos ciudadanos se están dando cuenta, y es que están encerrados ilegalmente. Un recurso además que ha quedado sin efectos. Y así hemos seguido cuando el gobierno, a través de directrices internacionales o de la OMS, ha querido implementar ciertas restricciones, el pasaporte COVID, el bloque que así se llama de derechas ha dicho que eso era innecesario, que no hay que llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. Y al estar capitalizando el discurso por el hartazgo y la improvisación evidente que están viendo los ciudadanos de tomar estas medidas, aquí sí, aquí no, en una comunidad autónoma sí, allí no, un Tribunal Superior de Justicia dice una cosa, otro dice la contraria, pues la ciudadanía se ha hartado y ha empezado
a alinearse con un discurso de que realmente todo lo que se está implementando es innecesario. Y el gobierno ahora mismo hace un viraje y un cambio en su posición porque es lo que más le conviene electoralmente. Veremos si ahora el bloque de derechas dicen que es prematuro, que es innecesario, que hay que seguir con las restricciones, etcétera, etcétera. No me extrañaría absolutamente nada. Realmente, una persona que no le interese ganar unas elecciones desde una estructura partidista inserta dentro del Estado, no es tan difícil que pueda vaticinar lo que va a suceder en España, qué impacto tienen las medidas como las que se han tomado en los últimos 2 años, porque yo lo hice y por eso he empezado el directo con recortes de los escasos días, el mismo día en el que se anunció, por ejemplo, el confinamiento, de las medidas que no se estaban tomando, del impacto económico que estamos viendo ya, el crecimiento de la inflación, la destrucción, la pobreza generalizada, que en España es 3 puntos más que la media europea de la gestión de los 2 años de crisis que llevamos, y todo eso se podía vaticinar una persona que sepa de política, de economía, de los datos de España, y se preocupa en primer término por su nación antes que por su partido y por el rédito electoral o el impacto que puede tener lo que puede hacer o lo que no haga. Si una lección a través de los hechos que hemos vivido todos los españoles los últimos 2 años debemos sacar, es que ningún partido del Estado le importa nada más que ganar las elecciones. Les importa simplemente llegar al poder, aprovechar las circunstancias de la manera más favorable para ellos, para culpar al otro y para presentarse ellos como la solución, a pesar de que no presenten ninguna medida, a pesar de que hagan lo mismo que va a hacer el siguiente, a pesar de que llevan haciendo lo mismo durante los últimos 40 años, tirando de deuda, engrosando la administración, enchufando a gente. A pesar de todo ello, los ciudadanos tienen que seguir votando y participando de un sistema que no vela por los intereses de la ciudadanía, sino por los intereses de las corporaciones partidistas insertas dentro del Estado. Esa es la lección que deberíamos sacar los españoles tras 2 años en los cuales hemos vivido y vamos a seguir viviendo las consecuencias de esos enfrentamientos, de esa irreflexión y de esa improvisación que va a seguir en lo sucesivo. Cuando no sea el COVID será cualquier otra cosa, y además en un tiempo que a partir de ahora va a ser muy delicado por la situación a la que llega España, por las circunstancias vividas y porque España está en una situación en la que o tomamos los ciudadanos las riendas de nuestro propio destino como pueblo, como nación, o la deriva que vamos a seguir en los próximos años va a seguir guiada por quienes tienen el poder, que son los partidos políticos en España, buscando ante todo el mejor posicionamiento, sus ambiciones, su hegemonía. Y así hemos llegado a la destrucción del tejido productivo, así hemos llegado a un endeudamiento, a una deuda que no podemos pagar, así hemos llegado a un engrosamiento de la administración con millones de enchufados amigos correligionarios de todos los partidos. Y como sigamos con esta deriva, en los próximos años van a venir tiempos durísimos. Por eso los españoles tenemos que empezar a plantear unas exigencias a la clase política que sea la de establecer límites y control a esas ambiciones, de establecerles una supresión de los privilegios y de la situación que de manera exacerbada nos ha llevado a una de las peores situaciones en las últimas décadas y puede que la más grave como nación en la historia de España, donde se cuestiona incluso la propia existencia del sujeto político, donde se cuestiona incluso la propia existencia de España como nación. Esa es la razón por la cual yo voy a seguir y os invito a cada uno de vosotros a participar de cualquier movimiento civil. Tenéis la Junta Democrática de España, pero hay muchas otras y espero que cada vez haya más que planteen una alternativa y sobre todo una movilización y organización contra el estado de partidos para implementar esos límites y control que necesitamos urgentemente en este país. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.